Muchísimas gracias, damas y caballeros. Aquí seguimos con Uno más Uno y nos place introducir la presencia acá de Eduardo Guzmán, quien es el gerente general del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos los que nos ven, nos sintonizan. Me siento como en mi casa. Sí, tenemos casi una década esperando una reforma en el sistema de seguridad social, Eduardo, y no se ha producido. Debió haber sido hace más de una década. Más de una década, sí. Por eso te digo, tenemos una década esperándola, Sí. Porque la propia ley decía eso. Decía. Y no se ha producido. Se han presentado muchísimos proyectos, pero algo que está clarísimo es la falta de liderazgo de algún sector gubernamental, sobre todo el Estado Dominicano, para encabezar ese proceso por la... Fíjate que lo hemos debatido en el marco del Consejo Económico y Social, en el Congreso Nacional. Que ayer volvió a la Cámara de Diputados la iniciativa una iniciativa de la creación de una comisión bicameral. Para crear otra comisión, volverlo a discutir. Pero el Consejo como tal, que debería ser el órgano que se ponga al frente de esto. No necesariamente. ¿Y por qué no? No, porque el Consejo trabaja en su dinámica día a día, en su operatividad día a día, viendo los casos, obviamente, bajo el marco legal actual, pero eso no quiere decir que esté al margen de todos los sectores que componen el Consejo ante la iniciativa de la reforma de la Ley 8701. El mismo Consejo ha participado dentro de las reuniones que se hicieron en el Consejo Económico y Social. El Consejo fue, no solamente el Consejo, los sectores que componen el Consejo fueron escuchados en la comisión bicameral que existió en la legislatura anterior. Entonces, es un trabajo constante. Es verdad que los pasos son un poco lentos. Obviamente, el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Luis Abinader, ha mencionado la idea de reformar la Ley 8701 y la importancia de reformar la Ley 8701. Y en ese sentido, se han dado los pasos. Es una ley compleja, difícil, toca muchos puntos. El tema de pensiones, el tema de salud y riesgos laborales son bastante amplios, y cada uno de esos sectores, esos subsectores, tiene sus complejidades. Pero aquí la finalidad es de que en su momento la ley va a ser revisada en búsqueda de la mejoría para los afiliados. Ustedes en el Consejo como tal, y sobre todo la parte técnica, que es la que tú encabezas, ¿han identificado los puntos clave que hay que modificar? Mira, y no solamente el Consejo, sino yo creo que la sociedad lo ha visto. Por lo menos en la parte de pensiones tenemos el reto de mejorar la tasa de reemplazo, que está proyectada el día de hoy, que ronda en un 32%, más cobertura para la salud. Vemos siempre el tema de la atención primaria y los temas de gobernanza del sistema. Son los puntos importantes que se deben de tocar al momento de hablar de una modificación de la Ley 8701. Pues comencemos por el último, de gobernanza. Se ha señalado que la ley que se creó en el 2001 fraccionó demasiado al Estado y debilitó la gobernanza. Con el tema del veto. No solamente es el veto, es también la coordinación. Sí. Porque la ley le da mucha independencia a cada uno de los órganos que se crearon. Entonces no hay como un liderazgo o una autoridad clara en el sector. O sea, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, independiente. Sí. Orgánicamente. O sea, obviamente tienen funciones. Administrativamente. Cada una tiene funciones, independientes. Pero No. En este caso las superintendencias, tanto salud como pensiones, que tienen su objetivo de fiscalizar directamente tanto al sistema de salud como al sistema de pensiones, hacen su función rectora. Y ya el Consejo, como un órgano ya superior, revisa y regula las normativas, incluso las normativas que esas superintendencias emiten, y también regulan en sí el sistema y las coberturas que se dan en el sistema. Pero en el tema del sistema de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, esa regulación es muy de la secreta, porque la queja que hay, por ejemplo, con el copago,
El copago es el dinero que tiene que pagar una persona Sí. que está asegurada, que cumple con sus obligaciones y que se ha establecido medallariamente y se ha impuesto. Que hay 3 tipos de copago principalmente. Hay uno establecido por la ley, que es el de medicamento ambulatorio, que la ley explica que es 70-30, 70% de la cobertura de la Seguridad Social, 30% del afiliado. Y bueno, Pero en los hechos tampoco se materializa de esta manera, porque es tan baja la cobertura. Ahí el tema de los medicamentos entra en la prescripción, entra en el nombre comercial, no en la molécula, y ahí que empieza la percepción de la baja cobertura, porque realmente, y también las moléculas ya no son generalmente, no son únicas, sino los medicamentos vienen con varias moléculas, y ahí sí es verdad que la cobertura en la Seguridad Social no ¿Y no entra. puede el Consejo en este caso generar una ordenanza que regule esa parte? No, de poder puede. El tema es que el tema de los medicamentos ambulatorios va atado primero al listado de medicamentos esenciales que emite el Ministerio de Salud Pública. Luego de eso pasa a la inclusión al catálogo de prestaciones que va sujeto a un tema de financiamiento y de la robustez que pueda tener la cuenta de cuidado de la salud en ese momento. Y me imagino que ahí sobre todo en ese segundo punto, es un tranque, sobre todo con las aseguradoras, por el tema financiero. No necesariamente, sino porque de donde se alimentan las aseguradoras es de una cuenta que maneja la tesorería de la Seguridad Social, que en estos momentos, bueno, a raíz de los aumentos, no está en rojo. Casi en rojo. Si estuviera en rojo no tuviéramos sistema y nunca estaría en rojo. Es una cuenta que se mantiene, tiene aproximadamente 2.600 millones de pesos ahora. Esperemos que ahora con el aumento salarial aumente nuevamente para poder hacer la inclusión de nuevas demandas. Pero como mencionaba el tema del copago, los otros 2 copagos, el tema del copago de la consulta, que vamos a decir que no está regulada, que es el más alto, porque la cobertura en la Seguridad Social son 500 pesos por consulta, y ya ahí pasa el tema de lo que el médico son 2.500. 1.500, promedio, 2.000 pesos. Promedio. Hay médicos que cobran aquí 5.600. Y hay médicos que no cobran, son lo menos, pero hay médicos ¿Y cuáles no cobran? Dime para yo coger para allá. Hay en ciudades y en provincias no cobran. Hombre, no, y el otro copago, el de los estudios de diagnósticos, que ronda aproximadamente entre un 15 y un 20%. La cobertura un 85, un 90%, y el estudio... La cobertura de medicamentos ambulatorias está regulada. Sí. Pero resulta que si a ti te ingresan, ya sea por emergencia o hospitalización, con frecuencia hay que comprar medicamentos. Sí y no. Hay medicamentos y todo depende ahí la vía de administración y si es un medicamento que encajaría, un medicamento ambulatorio, pero usted tendría que colocárselo, durar un cierto tiempo en la clínica o en un hospital colocándose el medicamento. Pero cuando hay una hospitalización, por lo general, todos los medicamentos que están incluidos en esa hospitalización están cubiertos por la Seguridad Social. Todos. Ahí entran en detalle, bueno, ahí vemos después el detalle de que si era pertinente o no utilizar un medicamento de primera, segunda, tercera línea en ese momento. Y ahí entran otra parte de la operatividad del sistema, que es que si el médico acepta o no que le glosen o le objeten que utilizó un medicamento que no estaba descrito en el protocolo. Sí, ahí sí vienen las RS, el pleito. Sí, pero generalmente dentro de las hospitalizaciones los medicamentos están cubiertos. Bueno, legalmente es así, Sí. Pero en la práctica, hay muchos problemas. Pasan situaciones, obviamente, pero generalmente en la mayoría de los casos sí los medicamentos en una hospitalización están cubiertos. ¿Y cómo vamos a resolver el problema del copago? Que es uno de los principales. Lo más lacerante para el bolsillo. Destacar que el gasto de bolsillo en República Dominicana ronda en 42, 45%. De ese 45%, la mayoría del gasto de bolsillo, el 70%, viene por la parte de medicamentos y el resto viene por el copago de estudio diagnóstico y de las consultas. El tema de las consultas, obviamente deberíamos en su momento revisar la cobertura de la consulta. Podemos decir que 500 pesos es un monto irrisorio hoy día. Bajo, obviamente. Si hablamos de la cantidad de consultas que se hacen en el país, son muchas consultas,
que se Por hacen cualquier cosa. en un año. Cuando comenzó el sistema, la consulta eran 150 pesos, luego se subieron a 300, ahora anda a 500. Habría que ver la línea de cuando inició el sistema, la comparación tasa de dólar, inflación, acumulado, para ver cuál sería el valor real de la cobertura en la Pero no seguridad me diga social. que eso no lo tienen ya. No, se tiene, obviamente. Todo Ya ese está estudio bueno. se tiene. También cuánto costaría aumentar la consulta a 800, a 1000, a 1500. Pero Eso es un tema sencillo. Pero el tema es si tú no lo regulas, no regular basta el que tú copago. aumentes en la parte que cubre el seguro. También verla, cada médico le pone precio a su servicio. A su servicio. Sí. Los médicos, que no- para que le pongan precio a su servicio, que un no valor- quieren a nadie. Que un valor subjetivo objetivo, contradictorio, pero sí, porque el médico dura un tiempo formándose arduamente, y luego vamos a decir que en alguna clínica, en unos lugares, Pero eso la pasa entrada en todas no las está. ramas profesionales, doctor. En todas El las tema ramas sería en este caso, la el que regulación. no puede estar a mansalva, tiene que tener una regulación Claro. también en esta parte. Y también y hay médicos que han optado por no trabajar en la seguridad Bueno, social. pero ese es un derecho. Ese Es sí es un derecho. Y el médico Pero el que está en una, debe adaptarse, el que de está- sujetarse a la regulación El que tiene- del sistema. Sí. Es algo, bueno, recientemente el Colegio Médico tiene una iniciativa de cuánto sería más o menos el precio de una consulta, que ¿Cuánto? ronda cerca lo que usted mencionó, que cobran de copago. 2.500 como promedio. Que el sistema pudiera pagar esa cantidad, eso habría que revisarlo cuando se llegue al punto de revisión de eso. Si el sistema no lo paga, ¿qué va a pasar? No, lo lógico que... Porque hasta ahora, cuando se han hecho aumentos, que son pírricos, a la cuota por consulta, Sí, de 150, 300, 100 300, pesos, 500. eso no se ha reflejado en beneficio del paciente, del usuario, Bueno, del asegurado. cuando en el 2019 fue que se hizo el último aumento de la consulta a 500 pesos, podemos decir que sí se vio reflejado, obviamente que ya han pasado 6 años, y en esos 6 años, si Pero se vio el copago reflejado en sea... beneficio para el médico. Para el médico, pero en ese usuario, momento... el que va a consultar, Hace 6 años... sigue pagándola. Hace 6 años el copago no era la cantidad que hoy en día se está pagando de promedio de copago, era un copago muchísimo menor que lo que hoy en día tenemos. Obviamente, hay que regularlo, hay que sentarse en el consenso de que o transparentizamos el tema del copago o realmente ajustamos la cobertura de Pero la Edward, consulta. tiene un sistema de seguridad social que obliga a los trabajadores A cotizar, a cotizar, obliga, porque no es que eso no es opcional. claro, A todo el que comienza a trabajar es una obligación. es una obligación y está cotizando. Ujú. Ese seguro tiene que garantizar la cobertura de básica principalmente. Bueno, Y si no lo hace, ¿para qué sirve? el seguro te garantiza una cobertura básica, te garantiza. Obviamente, el tema de la consulta es un tema álgido, donde aparte de lo que te garantiza los 500 pesos, ahí está el copago. Que el copago en su momento hay que transparentizarlo, regularlo. El copago no es solamente por consulta, por Tenemos- medicamentos, es también por procedimientos. Si a una gente le van a hacer una cirugía, El seguro cubre un monto y hay médicos que por ahí es la menor proporción. No es tanto como el copago de consulta. En la o mayoría un parto, por ejemplo. la Piénsame mayoría- de un parto. Mucha un gente parto. tiene. Ahí Es común, ¿verdad? Es común el tema del parto, que hoy en día tenemos que la tarifa del parto cesárea son tarifas bajas, pero son volúmenes bastante altos. Entonces va atado a todo, a volúmenes, financiamiento y la capacidad que tiene el sistema de ir aumentando los honorarios de los médicos, y no solamente el honorario de los médicos. Aquí tenemos un tema, la medicina va demasiado rápido. No, y no hay control de precios. Con relación a lo que el financiamiento puede ir ayudando a que las nuevas tecnologías puedan ser ingresadas al sistema. Pero es lamentable, doctor, que cuando uno, y no es que no esté consciente de esta realidad, pero cuando uno lo escucha y lo pone en perspectiva desde un organismo como es el Consejo, de lo que estamos hablando es de la negación de un derecho. Sí, sí. Es del acceso, de la limitación al acceso pleno que debe tener un derecho garantizado constitucionalmente. Si hay una institución que está consciente
de las debilidades del sistema, más que la fortaleza, es el Consejo Pero Nacional de llorando al Seguridad asesino Social. no revive al muerto. Pero el Consejo es el que debería de elaborarse un proyecto encaminado a resolver los problemas que ya ustedes han detectado. Vuelvo y le Se ha digo, comprobado. todos los sectores y los actores del Consejo están en la sintonía de poder modificar la ley 8701 para dar el mejor resultado a los afiliados de la ciudadanía en general. Hoy en día tenemos en salud, por ejemplo, 95% de cobertura. Hoy en día en pensiones tenemos más de 2,5 millones de personas cotizando al día y más de 5 millones que en algún momento cotizaron al sistema de pensiones. O sea, nosotros estamos conscientes de la debilidad del sistema. Estamos operando bajo una ley en vigencia, pero también estamos apuntando a una modificación de la ley para poder garantizar más y mejores derechos a toda la ciudadanía. ¿Y qué faltaría para poder romper los pequeños tranques estructurales que impiden esto? Sobre todo es consenso. Y yo creo, y lo he repetido varias veces, la palabra consenso es fundamental en la modificación de la ley. Para que Pero se no para el- interpreta pero- consenso pero no para el como Estado. unanimidad, y eso no es posible. No es unanimidad, y consenso no es necesariamente unanimidad, porque cuando llega a consenso se quiere decir que entre varias partes se pudieron poner de acuerdo, aunque no tuvieran Pero es muy de acuerdo. difícil. Mira, Mira. tú no vas a lograr que los médicos acepten que le impongan normas en el control de la Constitución. Sí, Nunca van a estar de sí, acuerdo. mire, Entonces, una eso decisión no- como esa no se puede adoptar por consenso. Mire, nosotros hemos logrado que muchas veces los médicos, tengo 3 años siendo gerente y antes era viceministro y también pertenecía al consejo, hemos logrado que los médicos se tomen decisiones bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas, que quizás ellos no estuvieran de acuerdo, pero sí la aceptaron. O sea, ese mito de que los médicos no van a querer, de que el sector empleador no va a querer, de que el sector laboral no va a querer, nosotros a lo largo de lo que hemos tenido en el consejo, antes Pero eso no es un con mito, con el anterior ministro y con el nuevo ministro de Trabajo, siempre hemos logrado tomar decisiones bajo consenso y que toda la parte, aunque no estuvieran de acuerdo de inicio, al final aceptaran algunas Pero eso no es un resoluciones. mito, Pero el rol mira. del Estado es otro también. El- doctor. Sí, eso no- obviamente que el rol del Estado, obviamente como garante final del derecho a la seguridad social. de todos los sectores, de pero todos de la los mayoría de sectores. las poblaciones. Totalmente. Y el deseo también del Estado es poder reformar y tener la mejor reforma de la ley 8701. Hay un conflicto que tiene que manejarlo el Consejo, y es entre el derecho, la salud como derecho, Ujú. y la salud como mercancía, como el negocio. mercado. Sí, y el Pero a derecho, lo que se le acusa hoy en día y al el derecho sistema- constitucional de la seguridad social. Obviamente. No, bueno, es que cuando hablamos de salud como derecho, de seguridad social como derecho, Ujú. eso está consagrado en la Constitución Sí, de la totalmente. República y en leyes adjetivas. Sí. La propia ley de seguridad social lo establece, la propia ley de salud lo establece, Totalmente. o convenios internacionales que ha firmado la República Dominicana también lo establecen Totalmente. como derecho. Nosotros somos miembros de la OPS, De la somos OPS, miembros de la de la Organización OMS. Mundial de la Salud, que tiene una serie de parámetros bien establecidos. Salud como derecho, pero lo que sabemos hoy en día es que el negocio de la salud es lo que ha estado prosperando en detrimento del derecho a la salud. Y hoy en día, de cada 6 pesos que se invierten en salud, por salud. ejemplo, 4 sale del bolsillo de los ciudadanos. Un poquito Está en el menos. sector privado. Un poquito es, menos. es como negocio. Bueno, se habla de que cerca del 6% Se gasta en salud. se gasta en salud. De eso hay una y de eso el Estado, Entre seguridad social y el Estado hay una combinación de casi un 3.8 aproximadamente. ¿cuál es? Entre Estado y seguridad social. Porque el Estado, acuerden, el gasto, Sí, el pero la gasto seguridad público. social no lo paga el Estado, es el individuo. No, La mayoría, el Estado no pone un chele el en el individuo seguro paga. contributivo. Recuerden la seguridad social es 70-30. Sí. 73 el empleador, 3% el Pero el trabajador. Estado cuando es empleador. Pero en realidad, en el Pero sistema... el gasto en sí de bolsillo, el Ajá. gasto anda alrededor, en sí, cuando hablamos gasto de bolsillo, el gasto que hay que sacar, como se dice Todos los popularmente, se saca los bolsillos y se paga. La seguridad Pero social, yo- como es pero- básicamente un impuesto, Sí. se puede decir que es parte de un gasto público. Obviamente el gasto público per se es el gasto que sale de impuestos Sí, generales. pero el otro no Y la me diga seguridad que social, lo que yo pago pero es la público. combinación de los tres,
de los tres es que se gasta un 6%. Sí. El gasto de bolsillo ronda entre un 2 y un 2.5% y el resto entre la seguridad social Y y el Estado. Y la inversión del Estado, en su momento, Es pírrica en comparación con lo que debe de ser. históricamente es un déficit que tenemos histórico, pero ha ido avanzando paulatinamente. ¿Avanzando de qué? Y las inversiones. Eduardo, sí, ahora la proporción de la inversión en salud es Pero inferior al año anterior. En proporción, pero en cuanto a monto, es muchísimo mayor. Ah, pero monto relativo. Hoy en día, cuando inició el gobierno del presidente Abinader, antes de la pandemia, porque vamos a decir que el monto pandemia 2021 tiene su efecto pandemia, pero antes, ahora se gasta casi prácticamente el doble en montos relativos. Monto relativo. Claro. Pero cuando tú lo efectividad. desglosas, te das cuenta que es al revés. Y sobre todo ver en dónde, La capacidad. dónde se ha invertido. Eso es como el salario real y el salario. ¿Dónde se ha invertido el dinero sobre todo el público en salud? Y tiene dos rubros sumamente importantes. Ustedes tuvieron recientemente al doctor Mario Lama por aquí. ¿Cuánta cantidad de centros diagnósticos y UNAP se han construido? Al margen de que también, se han incrementado la cantidad de hospitales. Bueno, la política que ha seguido el gobierno es la misma que tuvo Danilo Medina, que tuvo Hipólito Mejía, que tuvo Leonel Fernández en materia de salud, centrada en resolver los temas de enfermedad, sí, pero no la prevención. Pero también usted tiene 2 millones de personas más con nueva cobertura que no existía. Es una política eso es positivo, del Estado. Claro, una eso es decisión positivo. Eso es positivo. que el presidente tomó de garantizar la cobertura de salud a toda la persona. Hay cosas positivas y se está invirtiendo más en medicamentos de alto costo, por ejemplo. Medicamentos también en los hospitales, o sea, hay una mayor, y obviamente hay cosas positivas. siempre la parte del personal sanitario, donde han tenido aumentos significativos el personal, no solamente los médicos, sino también las enfermeras. Y en esa línea, doctor, porque el tiempo se nos agota, y a mí siempre me gusta también poner la perspectiva de que se ve el vaso medio lleno, ¿no? Y que vayamos creciendo. Somos millennials. Son los millennials. Sí, los millennials vemos el vaso medio lleno. y antes medio vacío. Entonces, ¿cuáles son los elementos en que entiende usted que desde el Consejo se ha avanzado o avista usted la posibilidad de que se avance en materia de derechos? Mira, sobre todo en temas de pensiones, es fundamental aumentar la tasa de reemplazo. Eso tiene 4 puntos importantes para nosotros poder aumentar la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo tiene que ver un tema de salario, un tema de formalidad e informalidad, que nosotros tenemos que seguir atacando la formalidad e informalidad, un tema de elusión y evasión, y un tema de que es incómodo tocar el tema, pero el tema de las cotizaciones. El monto de la cotización. República Dominicana tiene de los montos más bajos de América Latina de cotizaciones en sentido general a la seguridad social. Obviamente, si le ponemos otros temas de edad, que no necesariamente eso quiere decir que se tenga que aumentar la edad de retiro de 60, 61, 62, 63, 64, aunque la esperanza de vida en este país aumenta cada día más y la edad productiva de la persona se va prolongando. Y no solamente en este país, en el mundo completo. Ojo, con esto no estoy diciendo que se va a aumentar la edad de retiro, porque eso siempre, cuando uno menciona eso, de una vez interpretan otra cosa, y quiero dejar eso claro, no mencioné eso. Entonces, esos ejes hay que atacarlos si nosotros queremos tener mejores. ¿Y lo del veto? Y lo del veto, bueno, el veto no se ha utilizado en el Consejo. Obviamente siempre está presente la palabra veto, pero hoy nosotros tenemos otro tipo de gobernanza. Por ejemplo, el IDOPRIL, que tuvo una ley del 2019, tiene una gobernanza diferente, donde ahí el veto es totalmente diferente a lo del Consejo, donde es uno de los 2 sectores más el voto del gobierno. O sea, que no tienen que estar los 3 sectores de acuerdo. Es un veto moderno, un veto que pudiera servir. Pero bueno, al final ese consenso se debe de determinar si se mantiene o no se mantiene el veto. O en el caso que tengo por experiencia, no hemos tenido que utilizar el veto y hemos sí sacado adelante resoluciones importantes, con el apoyo sobre todo del sector empleador. Bueno. Mil gracias, Eduardo Madrugal. Somos suyos, siempre. Mil gracias. Con el permiso de ustedes, damas y caballeros, vamos a hacer una pausa y regresamos con Altagracia Pública.